Hello, everybody. Hola a todo el mundo, desde donde quiera que os conectáis hoy. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de inauguración tan importante de la sesión de Nursing Now sobre promoción y defensa de nuestros derechos que empieza hoy aquí. Estamos encantadas de teneros a todas y a todos aquí para participar en este encuentro con este fantástico elenco de ponentes. Con la idea de animaros a todos y a todas a convertiros en defensores de nuestros derechos. Y durante unas 10 semanas vamos a organizar una serie de eventos que se centrarán en el apoyo a las enfermeras para que sean mejores defensoras de los cambios que queréis ver. Cambios que contribuyen a la mejora de la salud de las personas en todas partes. Estamos en un momento sin precedentes. Hemos dejado atrás 2020, un año nefasto en el que nadie quiere volver a pensar, pero ahora nos tenemos que centrar en cómo lograr un sistema sanitario con capacidad de resistencia, de respuesta, el tipo de sistema sanitario que queremos. Y como enfermeras sabemos, y todo el mundo también lo sabe, es que las enfermeras somos fundamentales para el sistema sanitario. No hay suficientes enfermeras y enfermeros. La situación ha sido tan traumática para tantos que muchos están pensando en dejarlo, y como profesión tenemos que empezar a pensar cómo conseguimos animar a más personas para que se hagan enfermeras, cómo influimos sobre los políticos o sobre el mundo para que se invierta en enfermería, en atención sanitaria, en personal sanitario. Estamos en el año de los trabajadores sanitarios y sociales. Y bueno, trabajamos en equipo, queremos que se invierta en el conjunto del personal sanitario para tener un personal resiliente, y las enfermeras somos más de la mitad del personal sanitario. Y todo esto lo queremos para enfrentar o encararnos al futuro con mayor capacidad de respuesta, para hacer frente a los problemas que nos encontramos en este mundo, que van más allá de la pandemia, como puede ser la cobertura sanitaria universal, las enfermedades no contagiosas y los diferentes problemas que tenemos en nuestros países. Así que os animamos a sumaros a esta iniciativa que se llama Nurses Together, enfermeras y enfermeros juntos. Y si estáis utilizando el Twitter, por favor, utilizad el hashtag Nurses Together. Queremos que participe el mayor número de enfermeras en esta iniciativa de demandar mayor inversión en sanidad. Y las enfermeras siempre han sido buenas a la hora de defender a sus pacientes. Yo, como sabéis, soy directora ejecutiva de Nursing Now, pero también soy una enfermera. He sido profesional de enfermería durante la mayor parte de mi carrera, y como enfermeras aprendemos a escuchar lo que le importa a la gente y también a planificar el tratamiento con nuestros pacientes, ¿no? Poniéndoles en el centro. Y aprendemos, por tanto, a defender el tratamiento que nuestros pacientes quieren. Y quizás no somos tan buenas a la hora de hablar sobre temas políticos con los políticos. Se nos da muy bien hablar entre nosotras sobre cuestiones que nos afectan, pero no somos tan buenas a la hora de hablar con los políticos. Y en Nursing Now sabemos, por diferentes estudios que hemos hecho, que las enfermeras a menudo se sienten incapaces de hablar ante grandes públicos porque piensan que no están preparadas, que no entienden bien los datos, no saben cómo prepararlos o presentarlos, y no tienen confianza para hablar en público. Así que en estas semanas vamos a trabajar en la mejora de estas capacidades. Tenemos una caja de herramientas o un toolkit que vamos a presentar hoy. También tenemos webinarios, clases magistrales y convocatorias. Esperamos
que participéis organizando eventos similares en vuestro país. Y al final del webinario explicaremos más cosas sobre esto, pero os animamos a reflexionar sobre lo que vais escuchando en este webinario, cómo se puede aplicar a vuestro entorno, a vuestro país. Así que bienvenidos, bienvenidas a este webinario. Espero que estéis tan entusiasmadas como nosotras aquí en el equipo de Nursing Now. Y vamos a comenzar con el primer ponente. Es un gran placer y un privilegio presentar a Lord Nigel Crisp. Es mi jefe y ha sido de gran ayuda en la campaña de Nursing Now. Y junto a la profesora Sheila Clow, que también va a hablar más tarde, los dos son copresidentes de la Junta de Nursing Now. Lord Nigel es un miembro independiente de la Cámara de los Lores, que es una de las cámaras de nuestro sistema parlamentario, y es presidente del Grupo Interparlamentario sobre Salud Global, así que es un político con experiencia. También fue director general del NHS, un puesto que nadie quiere. Fue director general durante 2006 y, por lo tanto, ha trabajado recibiendo a lobistas y también como lobista, y utiliza unos argumentos muy convincentes. Así que hemos pedido que sería fantástico pedirle que compartiera con nosotras y nosotros sus experiencias sobre el trabajo de lobby. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las alertas? Nigel, bienvenido al webinario. Muchas gracias por aceptar participar en este webinario. ¿Puedes compartir, por favor, tus experiencias en este sentido? Muchas gracias, Bárbara. Estoy encantado de estar aquí. Como decía, soy copresidente de Nursing Now junto a mi gran amiga Sheila Clow, que hablará más tarde. Y quiero empezar comentando que, como decía Bárbara, 2020 ha sido un año extraordinario con muchísima presión, así que quiero comenzar rindiendo homenaje como no enfermero a todas las enfermeras y enfermeros del mundo y al personal sanitario a los que tanto debemos. Y en este contexto tenemos que pensar en el programa de defensa de nuestros derechos y de alzar la voz. ¿No? Nurses Together, enfermeras y enfermeros juntos. Es un gran título y he estado echando un vistazo al chat y veo que hay gente de todas partes de Bangladesh, Sri Lanka, India, Uruguay, Estados Unidos, Canadá. También hay gente del Caribe. Así que realmente aquí estamos, es una reunión de enfermeras de todo el mundo. Es una sesión importante. Es importante que las enfermeras sean visibles, que se escuche su voz, su defensa de los pacientes y también otra serie de demandas que puedan plantear, como una mayor inversión en la enfermería. Y bueno, una cosa, la defensa o promoción de los intereses es diferente de la protesta o la queja. Hay un tiempo para la protesta, para la queja. A veces hay que gritar dentro de los límites de la profesión, por supuesto. Pero, a veces no te escuchan. Pero la defensa de los intereses tiene más que ver con convencer, con negociar, con entablar una relación. No se puede decir las cosas son así, tienes que hacer esto. Hay que hablar con la gente. Y bueno, yo fui director general del sistema sanitario más importante del mundo y me venía gente cada día, incluso los fines de semana. Así que tengo experiencia en lo que funcionaba. Hay un vídeo en el pack que Bárbara presentará más tarde con 3 consejos míos y me gustaría añadir 2 consejos más. Y empecemos por el principio, con el tema de la credibilidad. Yo, como director general o cualquier persona a la que queráis convencer,
¿Por qué os voy a escuchar? Porque tengo pacientes que me están hablando de la importancia de la medicina renal o farmacéuticos que me hablan de otras cosas o gente que me dice que hay que prestar atención al VIH. ¿Y por qué os tengo que escuchar? Pues porque me demostráis vuestra credibilidad, que se debe a que sabéis de qué habláis de experiencia personal, tenéis los datos y sabéis qué me queréis pedir. Y no venís simplemente a quejaros, a decir, mira, este es el problema y esta es la solución. ¡Ay, me está sonando el teléfono! Bueno, tenéis todo lo que es necesario para convencerme de que vale la pena escucharos. Y tenéis que poder explicar las cosas que queréis de manera muy clara. Puede ser el uso del cannabis. Por ejemplo, en el chat se hablaba del uso medicinal del cannabis. Podéis venir a hablar en defensa de vuestros pacientes, de un aumento de personal, mejores condiciones, una mejor atención a la salud mental de los pacientes. Así que es importante contar con los datos y ser creíble. Y en segundo lugar, es muy importante el contexto y posicionaros bien. Como decía Bárbara, estáis para defender a los derechos de vuestros pacientes. Esto forma parte de vuestro rol profesional. Hablar por gente que a veces no puede hablar por sí misma. Pero es importante argumentar de manera que no se limite el argumento a decir, mira, yo soy enfermera, quiero que me paguéis más. No. Hay que presentar una razón por la cual deberíamos hacer lo que nos pedís. Y en la mayoría de los casos, esto se tiene que presentar como algo que es bueno para los pacientes y para la salud. Quizás ya habéis visto el lema de nuestra campaña que dice mejorar la salud global, mejorando el perfil y el estatus de las enfermeras. No se habla de lo último, es decir, de mejorar el estatus y el perfil de la salud, sino que esto repercute en la mejora de la salud global. En tercer lugar, es importante tener aliados, porque ¿quién más está de vuestra parte? Bárbara ya hablará sobre esto más tarde, sobre la idea de hacer un análisis de poder. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene la capacidad de decidir aquello que os interese? ¿Quién puede estar a favor de que las enfermeras puedan recetar? ¿Cómo se hace frente a los argumentos en contra? ¿Cómo se consigue aliados? Y es muy importante hacer esto para que no se perciba como las enfermeras contra el mundo, sino que formáis parte de un movimiento más amplio y que no estáis atacando a los médicos, no, que formáis parte de un panorama mucho más amplio y estáis explicando por qué esto es importante. Y también es importante tener aliados que puedan hablar en vuestro favor. Es importante contar con los médicos y los pacientes, que serían vuestros principales aliados. Y recuerdo cuando me empezaron a hablar en 2003 sobre las enfermeras y las recetas realizadas por las enfermeras, y me venían médicos, y me decían que esto es bueno para los pacientes, ¿no? Y si tú eres un médico de cuidados paliativos, por ejemplo, puedes hacer las recetas, pero ¿no es mejor que se encarguen las enfermeras de hacerlo, que son capaces? ¿Esto no es mejor para los pacientes? Bueno, en cualquier caso me insistieron mucho, me convencieron y entonces me sumé a la causa como defensor y la defendí ante el primer ministro y al final se aprobó. Así que los aliados son muy importantes, en este caso los médicos, los directores, las enfermeras, los pacientes. También es importante establecer bien los objetivos. Es decir, ¿estáis hablando con quien tiene poder para llevar a cabo vuestras demandas? Por ejemplo, me ha llegado una mujer hoy diciéndome pidiéndome que llevara una decisión de un organismo de investigación independiente al Parlamento, ¿no? Pero yo no voy a hacer esto porque no podemos hacer nada en este sentido desde el Parlamento. Así que es importante hablar con la gente adecuada y preparar la campaña bien.
Y el tiempo y la perseverancia son también muy importantes. Un ejemplo muy bueno es el de la campaña Nursing Now. Es una campaña que tiene un lema que dice mejorar la salud, mejorando el perfil y el estatus de la enfermería. Y lo podríamos haber dicho en cualquier momento, pero resulta que el momento es adecuado para organizar una campaña para mejorar el perfil y el estatus de la enfermería. Y creo que es importante crear alianzas, crear un movimiento, presentar las ideas y la gente dice, vale, esto está bien, me puedo sumar. Luego también es importante hablar con los compañeros y compañeras del ICN, de la OMS, obtener financiación. También hemos hecho artículos en periódicos, etcétera. Y todo esto forma parte de la defensa de nuestros intereses. Tenemos que pensar en términos de convicción. Queremos convencer a la gente para que acepte, entienda nuestros argumentos. Y me gustaría finalizar haciendo referencia a las alertas que ha comentado Bárbara. Hay grandes riesgos. Existe el riesgo de dejar de lado a alguna gente que se sienta ofendida porque no se ha hablado con ellos. Es importante hablar con la gente de comunicaciones porque, por ejemplo, nosotros ahora tenemos a Catherine y Hannah que han organizado este webinario. Y es importante contar con la gente de comunicaciones, también dejar las cosas claras, saber cómo presentar las ideas, dejar de lado el partidismo y no meterse en peleas políticas, a no ser que queráis ser políticos y políticas. Pero existe el riesgo, sobre todo en época de elecciones, cuando hay que hablar con todos los partidos para convencerles y es mejor, por lo tanto, como profesionales independientes, no quedar vinculados con un único partido. Y Sheila es una política. Ha sido ministra de Sanidad, Sheila Cloud, y tiene cosas a decir sobre este tema, pero el trabajo de lobby es peligroso. Te puedes encontrar en medio del fuego cruzado. Bueno, no en términos literales, pero creo que ya me explico. Puede ser perjudicial, así que hay que evitarlo. Pero hay que recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos, ser tenaz, persistir, utilizar la pasión que tenéis para convencer, para tener credibilidad, utilizar buenos argumentos. Y esto es todo. Muchas gracias y suerte. Nigel, muchísimas gracias. Como siempre, siempre aprendo cosas cuando te escucho y has planteado algunas cuestiones muy importantes. Efectivamente, tenemos un análisis de poder en nuestro toolkit y, como decía Nigel, es muy importante. Así que os invito a echarle un vistazo y ver cómo se puede aplicar en vuestro contexto. Y creo que el consejo de no meterse en cuestiones políticas es algo que Nigel me dijo cuando asumí este trabajo y que me ha recordado, y creo que es muy importante. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿pero la enfermería no es política? Efectivamente lo es. Quiero matizar que creo que hay que evitar la política partidista. Creo que es algo que decía Lisa. Este comentario, por supuesto, es política, la enfermería, claro, porque tiene que ver con la sociedad, pero hay que evitar el partidismo, a no ser que queráis ser unos políticos en vez de enfermeras o enfermeros. Sí, creo que lo que decías es que si te alías con un único partido, entonces el otro será enemigo tuyo, ¿no? Y es algo que queremos evitar si queremos convencer. Creo que esto es lo que decías. Efectivamente, sí. Hay que ser consciente de lo que hacemos, porque en algunas circunstancias queremos atacar al partido del gobierno, pero esto sería más bien protesta. Si esta es otra cuestión interesante sobre las que podemos reflexionar durante las próximas 10 semanas, sobre todo teniendo en cuenta nuestra situación donde nos encontramos ahora. Muchas gracias, Nigel.
Y quizás Nigel no se pueda quedar durante todo el webinario, así que si tenéis preguntas para él, las podéis escribir en el chat lo antes posible y echaré un vistazo al chat para dirigir las preguntas a Nigel. Y ahora vamos a pasar a Kerry McCarthy de la OMS. Kerry y yo hemos hecho bastantes webinarios últimamente sobre la situación de la enfermería, orientaciones estratégicas de enfermería y obstetricia. Y yo soy una gran fan de que leamos estas orientaciones y estos informes, porque aquí tenemos todos los datos necesarios para tener influencia como enfermeras. Así que hemos invitado a Kerry para que nos hable sobre por qué como enfermeras deberíamos prestar atención a la Asamblea Mundial de la Salud, qué es esta asamblea y qué evidencias ofrece las orientaciones estratégicas publicadas por la OMS. ¿Qué tiene que ver con todo esto con nosotras, Kerry? Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ti y a tu fantástico equipo por invitarme a participar en este debate tan interesante. Estoy encantada de compartir mi perspectiva desde la OMS sobre el tema del lobismo político y el poder y el potencial del trabajo de lobby. Y voy a compartir mi pantalla porque tengo unas diapositivas para ilustrar lo que quiero decir. Empiezo con un ejemplo de una buena campaña y luego daré dos ejemplos de próximas oportunidades para participar de manera efectiva en trabajos de lobby. El primer ejemplo es el del Año Internacional de las Enfermeras y las Comadronas, que se adoptó en la 72 Asamblea Mundial de la Salud, donde participan ministros de Sanidad y decidieron que el 2020 sería el año de las enfermeras y las comadronas para reconocer las aportaciones que realizan estas profesionales. Y ahora que ha finalizado el año, podemos echar un vistazo a lo que se ha hecho a lo largo del año. Y se empezó con trabajo de defensa, se acabó con acciones muy poderosas y potentes en los diferentes países. Empezamos con un gran nivel de participación y colaboración, por ejemplo, Nacional, la OMS, el Consejo Internacional de Enfermería. Firmamos un memorando de entendimiento y todas y todos participasteis muchísimo a nivel nacional para movilizaros a lo largo del año. Y este nivel de participación y colaboración nos permitió elaborar el informe Situación de la enfermería en el mundo, algo que no habíamos hecho en el pasado. Pero como decía Bárbara, esto refuerza realmente la base empírica y las conclusiones sobre el personal de enfermería, y esto es algo que podéis utilizar en vuestros países. También en este año celebramos la mayor reunión mundial de enfermería y obstetricia durante la reunión de la tríada de la OMS, el Consejo y la Confederación. Así que hemos tenido diferentes participaciones de ministros de sanidad, grupos de interés para hablar sobre las prioridades para este año de la enfermería y la obstetricia. También se ha elaborado tenemos el informe sobre el estado de la obstetricia que se publicará este año. Y esto es una calle de doble sentido. Se actúa a nivel global, pero todo esto se basa en la interfaz entre acciones a nivel nacional y vuestra participación y lo que pasa a nivel global.
Y lo mismo, se pueden utilizar esos mensajes globales para participar a nivel nacional. Y después de estas actividades y esta evidencia recogida en el informe sobre el estado de la enfermería y de la obstetricia, en los artículos que se han publicado, etcétera, se ha visto que esta base empírica tan sólida impulsó una acción en la 73 Asamblea Mundial de la Salud, donde los Estados miembros decidieron solicitar las orientaciones estratégicas y que la nueva versión se estudiara en la 74 Asamblea y que se aprobara una resolución. Es algo que no había pasado en 10 años. Y con esas acciones ahora estamos en un proceso de hablar con todas las partes interesadas. Se está consultando el borrador de orientaciones. Y luego, durante la 74 Asamblea, los ministros de Sanidad tratarán este texto y decidirán si se aprueba o no, y quizás aprueben también una resolución que sería un mensaje muy potente del compromiso de los países con la adopción de estas orientaciones de cara a los próximos 5 años. Y esta es una oportunidad que quería comentar. Estas orientaciones estratégicas es un documento técnico elaborado por un comité consultivo que publica la OMS y tiene un proceso en el que participan los diferentes ministros y se vota. Así que, vosotros también deberíais conocer este documento y quién participará en su debate en la Asamblea. Y estas orientaciones estratégicas tienen 4 ámbitos de actuación: formación, empleo, liderazgo y ejercicio de la profesión. Y en cada ámbito hay una serie de prioridades que se recomienda a los gobiernos y a las partes interesadas. Y esperamos que en estos 4 ámbitos y en estas prioridades aquí destacadas podáis encontrar las cuestiones más destacadas para vuestros países, sea a nivel de formación de enfermeras o retención de enfermeras y parteras donde más se necesitan, o el desarrollo de la función de jefas de servicio, o el pleno ejercicio de las parteras o una mayor autonomía. Y esperamos que con este documento de alto nivel encontréis vuestras prioridades. Y también esto exige una serie de acciones para conocer el contenido y hacérselo llegar a los responsables de los diferentes países. Y el proceso que proponemos para implantar estas acciones es una toma de decisión basada en el diálogo como una modalidad de la acción para el cambio. Aquí vemos cuál es nuestra teoría del cambio, que busca una amplia participación de los diferentes agentes, de grupos de Nursing Now, de organismos reguladores, etc. Y esto es fundamental para contar con datos sólidos necesarios para el diálogo político. Lo que se está impulsando es el diálogo político en los ámbitos que son fundamentales para vosotros para adoptar decisiones. ¿Qué cambios políticos son necesarios? ¿En qué ámbitos? Y luego se habla de las acciones políticas necesarias en los ámbitos de la formación, el empleo, el liderazgo, el ejercicio de la profesión. También se habla de cómo la inversión en estos ámbitos puede traer progreso. También en los objetivos de desarrollo sostenible de la educación, igualdad de género, empleo digno, crecimiento económico inclusivo. Así que esto es algo que es importante tratar con los representantes políticos. Y si se adoptan, se contaría con estos mecanismos para luego pedirles cuentas sobre su compromiso. Pero
hay otra oportunidad que quería comentar, y es el año de los trabajadores de la salud y los trabajadores sociales. Esto tiene que ver con la pandemia, que nos ha llevado a una nueva fase de aprecio y respeto. El año pasado se centró en las enfermeras y las parteras, pero tiene que ver con todo el personal sanitario que ha estado trabajando en primera línea. Y en el centro de este llamamiento queremos hacer una llamada a la acción para seguir mejorando los servicios sanitarios, la disponibilidad del trabajo. Bueno, todo esto exige una inversión, una protección del personal sanitario, y esto es algo que tenemos que hacer entre todos y todas. Y quizás este año no se centra en las enfermeras y las parteras, pero como somos la parte más importante del personal sanitario, pues sí que estamos presentes. Y este año tenemos una serie de mensajes que podéis utilizar en vuestras iniciativas. Y aquí se habla de garantizar la prioridad del personal sanitario a la hora de vacunar a la población. Tenemos que movilizar o conseguir el compromiso de los Estados miembros para proteger al personal sanitario y así acelerar la recuperación post-pandemia. Estamos intentando involucrar a los Estados miembros, a las partes interesadas, y esperamos que este tipo de mensaje os ayude a impulsar estas iniciativas a nivel local. Habrá también convocatorias de artículos de investigación en diferentes revistas. La Asamblea General de Naciones Unidas va a tratar sobre una resolución sobre personal sanitario. También están las campañas de redes sociales, un foro global sobre recursos humanos en el ámbito sanitario, etcétera, etcétera. También tenemos los informes sobre la situación de la enfermería y la obstetricia, así que este año también ofrece una oportunidad para participar utilizando los mensajes y los argumentos de alto nivel en vuestro favor durante todo el año. Así que espero que participéis y os movilicéis como lo habéis hecho durante el año de las enfermeras y las parteras durante este año. Lo dejaré aquí. Muchísimas gracias, Bárbara. Carrie, muchísimas gracias. Es fantástico ver que ya van surgiendo algunos temas. Nigel y Chris ha hablado de la implicación de las partes interesadas, y tu teoría del cambio es fundamental. Aquí tenemos que implicar a los diferentes agentes, tenemos que contar con los datos, y nuestra herramienta está diseñada en torno a las orientaciones estratégicas. Se habla de empleo, liderazgo, de las 4 categorías que has comentado en tu marco. Porque lo que queremos es que la gente vea la importancia del panorama general y para sus países. Efectivamente, esto es muy importante. Y hay una pregunta para ti, Carrie. La voy a hacer ahora porque sé que tienes que marcharte. Es de Pat Hughes, creo, que es muy conocida aquí en el Reino Unido, y dice: las orientaciones estratégicas se han evaluado en años anteriores, y en caso que haya sido así, ¿cuáles son los aprendizajes? Buena pregunta. Sí, las orientaciones han sido desarrolladas por la OMS desde 2002 y normalmente son para un periodo de 4, 5, 7 años. Y que yo sepa, en cuanto a una evaluación formal de su aplicación, la que más conozco se llevó a cabo en 2018 en el Ecuador de las orientaciones de 2016 a 2020, y se analizó el nivel de aplicación de las prioridades. Y bueno, esta orientación estratégica era un poco diferente porque había muchas prioridades en los diferentes países, pero tenemos un mecanismo, el mismo que se propone en el actual proyecto, que es utilizar el Foro Global de Jefes de Servicio y la reunión de la triada de la ICN, la ICM y la OMS para ver el progreso realizado en cada ámbito. Y estamos proponiendo también este mecanismo para hacer seguimiento
de las orientaciones actuales y también para los informes nacionales, para que se utilicen estos indicadores incluidos en los diferentes informes sobre la situación de la enfermería y de la obstetricia. Así que cada año habrá informes de los países. También tenemos el Foro Global para ver qué medidas se han adoptado en los diferentes países en relación con las 11 prioridades. Y esto se revisará cada 2 años. Perfecto, porque esto nos lleva a nuestro toolkit que está disponible en la página web, donde decimos, ¿y esto cómo se aplica en vuestro país? Se puede aplicar en el mercado laboral de vuestro país, lo conocéis, cuáles son los datos. Y esto es importante. Es importante conocer esto porque también encaja en el panorama global también. Efectivamente, es importante entender todos estos procesos. Esto es importante para que las enfermeras seamos más astutas y podamos tener mayor influencia. Efectivamente, muchas gracias, Carrie. Estoy aquí mirando si hay alguna pregunta más. No soy muy buena con el multitasking, con la multitarea. A ver si hay alguna pregunta más. Vale, no, parece ser que no. Muchas gracias, Carrie. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar del mundo a Escocia, a mi amiga Claire Cable, que es directora general o CEO del Queen's Nursing Institute de Scotland. Sí, directora general y directora de enfermería. El Queen's Nursing Institute se centra en lo que en el Reino Unido llamamos enfermería de distrito o comunitaria. Y Claire ha impulsado una serie de iniciativas de liderazgo centradas en enfermeras jóvenes en el Queen Nursing Institute de Escocia. Recientemente hablaba con ella sobre el trabajo de defensa de nuestros intereses a nivel local. Así que pasamos del mundo a Escocia. Y Claire, ¿puedes compartir tus experiencias con nosotras y nosotros? Sí, muchas gracias, Bárbara. Estoy encantada de estar aquí desde Escocia, que hace un frío que pela. Y hace muchísimo viento y nieva. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí y como decía Bárbara, quiero compartir algunas de las cosas que hemos aprendido en nuestro trabajo de influencia a nivel local. Así que muchas gracias, Carrie, por presentar el panorama global de defensa de los intereses de la enfermería. Y como decía Nigel, tenemos que defender nuestros intereses en todos los niveles. Y para ello es importante ser buenos explicando nuestra historia y no subestimar el potencial del relato de las cosas tan extraordinarias que hacéis cada día como enfermeras. Porque para vosotros puede ser como lo que hacéis cada día, pero para otros y otras es muy importante que comuniquemos nuestro conocimiento, nuestras capacidades y experiencias y el impacto que como enfermeras y matronas tenemos para presentar la experiencia de la enfermería contemporánea y el impacto que tiene en la mejora de la salud. Esta misma mañana he hablado con 2 altos funcionarios de policía de Escocia, responsables de la unidad de reducción de violencia, y han estado trabajando con una fantástica enfermera comunitaria que trabaja en el ámbito de la ayuda a las personas sin hogar. Es todo un personaje, me decían, por la labor que está haciendo. Ahora ellos también defienden la enfermería comunitaria con mucha más fuerza de lo que podría hacerlo yo. Así que es importante no subestimar el potencial de contar nuestras historias a nivel local para que otros se sumen a la defensa de la enfermería y de la obstetricia. Y en Escocia estamos en medio de una revolución digital global en cuanto a la manera de comunicarse
Y una de las mejores maneras de comunicar es a través de la prensa local. Siguen teniendo muchísimos lectores, así que hay que encontrar los canales de comunicación en vuestra zona, los lugares donde podéis contar la historia de la enfermería y la obstetricia, historias que tienen impacto. Y a la prensa local les encantan las buenas historias. Y si podéis presentar historias listas para ser publicadas con fotos, comerán de vuestra mano. Y esta es una manera muy potente de contar a otros lo que hacemos. De manera que cuando llegan las elecciones y a la gente se le pregunta los temas sobre los que se debería votar, pues el apoyo a la inversión en personal de enfermería tiene sentido si la gente de las comunidades entiende verdaderamente qué es lo que hacen las enfermeras. Así que cuanto más comuniquemos nuestro impacto, o mayor será nuestro impacto, y también cuanto mejor expliquemos la contribución que las enfermeras hacemos a la mejora de la salud, pues mayor apoyo tendremos. Y también esto se verá reflejado en las elecciones. Y alguien ha hablado de los profesionales de la comunicación y los equipos de comunicación. Y me gustaría subrayar este mensaje, porque la mayoría de las empresas tienen equipos de comunicación. Así que es importante entablar relación con ellos, aprovechar sus conocimientos. Eso es lo que se les da bien, ayudar a contar historias. Pero hay que explicarles quién sois, de manera que cuando necesiten un experto clínico, ya sabrán a quién acudir. Así que es importante entablar estas relaciones porque esta gente son una gran fuente de conocimientos, pero también son gente con quien entablar relaciones. Y las organizaciones de enfermería, los órganos profesionales en los que estéis son importantes porque tienen equipos de relaciones institucionales y es importante hacerles saber quién sois y así cuando necesiten a alguien para hablar sobre atención primaria o obstetricia o el trabajo con personas con dificultades de aprendizaje, pues ya sabrán a quién acudir. Es importante que os tengan bien ubicadas y de manera que puedan contactar con vosotras en el momento adecuado. Y los trámites parlamentarios, los procesos parlamentarios, también es muy importante entenderlos. Es importante entender cómo funciona y cómo se puede participar. Como ciudadanos podéis responder a consultas, pero también ponerse en contacto con otros y actuar de manera colectiva para hacer que se escuche vuestra voz a través de vuestras organizaciones de enfermería es muy importante. Y también es importante que cuando se entiende bien los trámites y fases de la legislación se puede tener una influencia real. Y entonces podréis intervenir en la elaboración de anteproyectos y es importante averiguar con quién os tenéis que poner en contacto. Creo que ya he acabado mis 5 minutos, ¿no, Bárbara? Bueno, pero sí, quería decir que este mensaje de invertir en personal de enfermería tiene que escucharse en todas partes. Así que es importante ser muy buenos a la hora de contar esa historia y de explicar qué es lo que hacemos y qué impacto tenemos y hablar con los diputados, los concejales, los agentes de la policía y contarles esta historia una y otra vez, porque esta es la manera de convencer desde la cabeza y desde el corazón y de asegurar que se invierte en enfermería, en empleo, en liderazgo, en formación, y esto se consigue cuando la gente entiende qué es lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claire. Has dado en el clavo. Se trata de convencer el corazón o de llegar al corazón y a la mente de la gente, ¿no? A la mente con los datos.
pero al corazón se llega también. Es importante, es así cuando se consiguen cambios. Claire, hay muchísimo apoyo a la idea de contar una historia aquí en el chat. Y aquí tengo una de Vicky Phillips. Creo que es de Canadá. Dice, esto es fantástico, me da esperanzas para seguir en la profesión. Tenemos que mejorar en nuestro apoyo mutuo y creo que esto es muy importante. Esto tiene que ver con Nurses Together, con el lema. Tenemos que compartir historias para tener influencia. Así que, Claire, muchísimas gracias por tus fantásticos consejos. Y creo que es muy importante estar en contacto con los medios locales. Es otro ámbito donde podemos compartir nuestras historias, nuestros datos y tener influencia. Ahora tenemos a Menashe Nika, que es el miembro de la junta más joven de esta campaña, que ha venido, creo que trabajaba en Sudáfrica y ahora está en Londres, que no es tan cálido ni florido en estos momentos. Ya disculparás, pero bienvenido a Londres. Estamos encantadas de tenerte con nosotros. Y ahora Menashe se encargará de moderar el debate. Y también participan otros miembros de la Junta, unas enfermeras jóvenes, Miriam de Kenia, Ariana de México y Sana Gould. Creo que está entre nosotros. Sí, aquí está. Es de Pakistán. En Nursing Now creemos que es importante contar con las enfermeras más jóvenes. Así que bienvenidas. Menashe, tienes la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Creo que es fantástico participar en este webinario con otros enfermeros jóvenes, otros compañeros jóvenes que también están participando en este webinario. Están encantados de poder escuchar las diferentes intervenciones y ponentes que tenemos hoy. Y es fantástico poder aprender de las charlas que hemos escuchado sobre cómo defender nuestros derechos a través de entablar relaciones y de conseguir estas relaciones con las personas a las que nos dirigimos, y también que es muy importante aprender a contar historias. Y estoy deseando escuchar más historias y preguntas y poder preguntar a los ponentes y lograr escuchar sus consejos. Me llamo Menashe Nika, soy un enfermero joven de Zimbabue. Ahora estoy en el Reino Unido. Estoy haciendo un curso sobre terapia sistémica contra el cáncer. Y estoy aquí con otras 3 jóvenes enfermeras, Miriam, Iriana y Sana. Y entre los 4 vamos a hacer preguntas a los ponentes sobre cómo defender los derechos de la enfermería, y estamos aquí para escuchar sus conocimientos sobre este tema. Los ponentes esta tarde son la profesora Sheena Clough, que es ex ministra de Sanidad de Botswana y copresidenta de Nursing Now. Encantada de verle, profesora Sheena. También tenemos con nosotros a Adela Zabalegui, que es subdirectora de Enfermería en Docencia e Investigación del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Adela. También está con nosotros Erika Barton, asesora senior de Enfermería y Política Sanitaria en el IECN. Hola, Erika. Estoy deseando escuchar a las 3 y aprender de vosotras. Así que, sin más, me gustaría dar la palabra a la profesora Sheila para aprovechar todos sus conocimientos y experiencia como exministra de Sanidad de Botswana. Creo que puede compartir con nosotros muchísimas cosas y adelante.
Muchas gracias. Gracias, Melache. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estéis. Estoy encantada de ver tanta gente aquí. Creo que también hay alguien de Wagga Wagga en Australia, pero es la hora de dormir, ¿no? Esto demuestra cuánto interés hay de participar en este encuentro. Yo estoy en Botswana, está lloviendo muchísimo fuera, pero estoy aquí, prefiero estar aquí que estar mirando los rayos. Así que, bueno, soy copresidenta de Nursing Now junto a Lord Nigel Crisp, que ha hecho una fantástica presentación. Y yo he sido ministra de Sanidad y como tal, en primer lugar tengo que decir que, bueno, Nigel ha hablado de las manifestaciones en contraposición a convencer y negociar. Y yo tengo que decir que yo he hecho las dos cosas. Yo vengo de la sociedad civil. Me hice enfermera, pero por mi activismo de género luego decidí luchar por los derechos de las mujeres y cuando el VIH azotó África y sobre todo Botswana, me convertí en una activista de género y contra el VIH. Y a veces hay que hacer manifestaciones y yo era de las que arrojaba basura a las empresas farmacéuticas porque no querían reducir el precio de los medicamentos contra el VIH. Así que aquí no se podía negociar ni convencer. Había que ir al punto de manera directa para exigir la reducción del precio de los medicamentos. Pero también era una enfermera profesional y podía negociar y conseguimos algunos cambios para las mujeres en general. Y luego fuimos a la conferencia de Pekín y yo era una de las enfermeras que hizo presentaciones sobre la legislación discriminatoria hacia las mujeres y sobre el impacto que esto tiene en la salud de las mujeres. Y bueno, este activismo me llevó a convertirme en un animal político y a alinearme, porque como enfermeras se nos dice que tenemos que ser profesionales y que como tales no tenemos que alinearnos con ningún partido político. Bueno, no, se dice que tenemos que ser apolíticas. Y a veces las enfermeras no entienden qué significa esto. Creo en que no se puede decir nada, que lo que digamos se alineará con algún partido político. Y a mis alumnas les digo, no os tenéis que alinear con ningún partido político, pero vuestra profesión es muy política y tenéis que aprender a negociar, a convencer para conseguir cosas. Así que luego me alineé o me asocié con el partido en el gobierno para tener acceso y asegurarme de que si quería hablar con el presidente podía hacerlo. Y así me convertí en ministra de Sanidad. Y con esta experiencia me gustaría contaros cómo se adoptan las decisiones sobre la salud, por ejemplo. ¿Cómo se adoptan las decisiones en el ámbito político? En primer lugar, la salud es una decisión política. Puede haber un partido en el gobierno al cual no le importa nada la salud. Pero puede haber otro que para llegar al gobierno prometieron a la población que iban a mejorar la salud de todo el mundo. Y el producto final es que los datos son muy importantes. Y si se tiene acceso a las personas que queremos convencer, es muy importante tener datos. Y para nosotros en la enfermería, el informe sobre la situación de la enfermería ha sido una fuente muy importante de datos convincentes. Pero en algunas organizaciones de enfermería a veces cogen el informe sobre su país y se lo lanzan a los políticos. Les dicen, aquí tenéis. No, así no es como opera la mente política. Hay muchas cosas
Los políticos están muy ocupados y no leerán 10 páginas. Así que si queremos que lean algo y que defiendan lo que queremos, tenemos que resumirlo todo en 2 o 3 páginas. Los políticos no son tan listos. No leemos más de 3 páginas. Así que normalmente yo a la gente le digo, a mis enfermeras, por ejemplo, si queremos pedir un aumento salarial para todos los profesionales de la salud, necesito 2 páginas sobre las que pueda hablar al presidente y ver también cómo reacciona el ministro de Finanzas. Así que lo que quiero decir es que en cada país, en todos los países, la decisión final la adopta el presidente. Si vas a un ministro, pues estos también tienen que hablar con otra persona, a veces con el ministro de Finanzas, a veces con el vicepresidente o a veces con el presidente. Así que puede haber 2 o 3 niveles por encima. Las cosas no se deciden a nivel de un ministro o de un diputado. Así que como enfermeras tenemos que tener acceso a los datos en el momento adecuado. Y Lord Nigel ha hablado de cómo nuestros datos han llegado en el momento adecuado por lo que estaba pasando en el mundo y del hecho de que ahora la gente es consciente de la importancia de la salud, de la sanidad. En muchos países se ha dado por sentada la salud. Y si vemos la configuración de nuestro país, los ministros, cuando se recibe a un presidente de otro país, por ejemplo, el ministro de Sanidad normalmente suele ser uno de los últimos. Se organizan por antigüedad o por importancia el vicepresidente, el ministro de Economía y luego al final hay otros 4 ministros y no se le da importancia hasta que se convierte en una emergencia y llegado el momento hay que mostrar los datos para ver cómo se puede mejorar el estado de la salud, que indica que necesitamos más enfermeras con formación. Es importante ascenderlas, garantizar que están en puestos de liderazgo. No sé si ya he acabado con los minutos que tenía, Menashe. No. Nos está encantando escuchar sus palabras y puede seguir. Vale. Simplemente quería añadir una última cosa. Porque podemos tener acceso a los diputados y como enfermeras tenemos que recordar que también votamos y somos unas muy buenas ciudadanas, vamos a votar, pero la persona por la que votamos, el diputado al que votamos, tiene que ser nuestro aliado. Tiene que defender nuestros intereses, tiene que ser una persona a la que podemos acudir para hablar de las necesidades de la salud, para que las lleve al Parlamento y también para que hable con los ministros. Ya sé que las cosas son diferentes en los diferentes países, ¿no? En algunos países he ido como directora regional y no he tenido acceso a los ministros y pensaba, ¿y por qué? Si es un político, debería estar para apoyar a la gente. Pero bueno, en otros países el acceso es muy fácil. Pero cuando se tiene este acceso hay que saber qué datos, qué procesos son importantes para el diálogo político y sobre políticas y cómo se va a aplicar todo esto. Y para finalizar, me gustaría decir que necesitamos más enfermeras en cargos políticos, en ámbitos de decisión. Para mí no fue fácil ser una enfermera y representar a toda la profesión sanitaria. Pero yo he animado a otras enfermeras a participar en política y ahora lo que ha ocurrido es que cuando yo fui ministra, unos años después, había 2 enfermeras que eran alcaldesas de grandes ciudades
de unas ciudades que vieron mucho avance, mejoró muchísimo la salud escolar, etcétera. Y esto demuestra que cuando hay una enfermera puede pasar muchas cosas, y si tenéis dudas de si entrar en política o no, os animo a hacerlo. Así que no escuchéis a la voz que os hace dudar y que os dice, no, la política es sucia. Efectivamente, pero alguien lo tiene que hacer. Y solo mejorará si alguien con el corazón de una enfermera está allá para ayudar, adoptar decisiones que se basan en las personas. Y esto puede contribuir, por ejemplo, a lograr el acceso universal a la sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sheila, por esta presentación de cómo funciona la política y la estructura de la política y cómo entender su funcionamiento para defender nuestros intereses y cómo encontrar un equilibrio entre ser apolítico y político al mismo tiempo. Ha sido fantástico escucharle como exministra de Sanidad, que ha trabajado en primera línea, recibiendo a lobbies y también haciendo trabajo de lobby. Y sé que en Botswana, durante su mandato, fue uno de los mejores mandatos en Botswana cuando usted fue ministra, así que ha sido fantástico escucharle. Y ahora me gustaría presentar a la siguiente ponente de esta tarde, que es Adela. Forma parte de la Junta de Nursing Now. Y Adela, para conocer su experiencia y su visión sobre el tema que nos reúne aquí. Adelante. Muchas gracias. Saludos desde Barcelona. Es un placer compartir con todos mi perspectiva sobre los elementos que son importantes en la función de las enfermeras en la defensa de nuestros intereses. Y la atención sanitaria está sometida a una tremenda presión. Ahora tenemos nuevas demandas, no solo de la pandemia, sino también de las dificultades como son las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, etcétera. Y esto hace que muchos países se estén replanteando la sanidad. Y en este contexto creo que las enfermeras pueden participar de manera activa y en muchos casos podemos convertirnos en agentes de cambio. Nuestra responsabilidad profesional incluye también utilizar nuestra voz como defensoras de nuestros pacientes, de la ciudadanía y también del sistema sanitario. Sabemos qué se tiene que cambiar y también qué podemos hacer. Y a mí me gustaría destacar 3 ámbitos. El primero tiene que ver con el hecho de que el rol de las enfermeras como defensoras de nuestros derechos se basa en nuestras competencias. Como decía Sheila y también Bárbara, aquí tenemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que está en gran demanda actualmente. Tenemos competencias en gestión de casos, en facilitar el acceso a la asistencia, la coordinación de la asistencia, la formación, promoción de la salud, prevención de enfermedades, intervención en salud pública, asistencia de transición. Todo esto es fundamental para la reforma de la sanidad, que va desde una escala de agudos hacia un mayor énfasis en la prevención y en la gestión. Y la evidencia de los resultados eficaces de enfermería es clara. Por ejemplo, las clínicas dirigidas por enfermeras ofrecen una atención segura, accesible y asequible. Así que las enfermeras, junto a los demás profesionales de la salud,
tienen una nueva oportunidad para impulsar cambios y definir la sanidad del futuro, el futuro de la sanidad, priorizando la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la integración de la asistencia y la coordinación. Así que el primer elemento es el conocimiento y la experiencia, pero además, y pese a los esfuerzos para hacernos un hueco en la mesa donde se deciden las cosas, parece como si los demás profesionales de la salud, los médicos, recibieran toda la atención y a las enfermeras se nos dejara de lado. Pero las buenas noticias son que las enfermeras que la gente confía en nosotras. Tenemos apoyo social y estamos comprometidas en la mejora de la sanidad. Así que ahora es nuestro momento para participar en el desarrollo de políticas, convirtiéndonos en agentes fundamentales en el terreno político. Las enfermeras tenemos que ser conscientes de las políticas y de sus impactos en la atención sanitaria. En ese sentido, tenemos que dejar de lado las diferencias que nos han separado en el pasado y hablar con una única voz profesional y segura. Tenemos que trabajar juntas, tenemos que hacer muchas más cosas. Trabajemos juntas, por tanto, para fijar prioridades y lograr grandes avances en la atención al paciente, en la sanidad y en el sistema sanitario. Y por último, el tercer elemento que creo que es fundamental es el liderazgo de las enfermeras. Es fundamental para garantizar que la voz y los conocimientos del mayor grupo de profesionales de la salud se escuche y que esté presente en todas las esferas y en todas las transiciones para contribuir a la transformación del sistema sanitario. Y el liderazgo comienza en todos los niveles, como decía Sheila, al lado de los pacientes, en la sala de reuniones, en el Ministerio de Sanidad y en el Parlamento. Sería fantástico conseguir que en todos los países hubiera enfermeras trabajando por una mejor salud. No como título, sino con competencias basadas en funciones y responsabilidades. Las enfermeras tienen que ser miembros de pleno derecho junto a los pacientes y médicos en las decisiones sanitarias. Y es importante que participen todos los agentes, todas las partes interesadas. Y la participación en las decisiones se deben enseñar en la formación básica y al más alto nivel. Se debe guiar y orientar a los jóvenes líderes. También se debe crear coaliciones, incluyendo la voz de los pacientes, para trabajar entre todos. Y también necesitamos apoyo financiero e implicar a los medios para aumentar la visibilidad de las enfermeras y para impulsar nuestras recomendaciones. Sabemos que es necesario cambiar. Sabemos cómo hacerlo y ahora tenemos que hacerlo entre todas y todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este panel. Muchísimas gracias, Adela. Creo que su mensaje refleja nuestro hashtag de Nurses Together, enfermeras y enfermeros juntos, y que es muy importante efectivamente difundir nuestro mensaje. Esto es de gran inspiración porque usted ha trabajado en primera línea difundiendo este mensaje. Así que ha sido fantástico escuchar sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a invitar a la siguiente ponente, que es asesora senior en el Consejo Internacional de Enfermería. Tenemos con nosotros a Erika Barton. Erika, estoy deseando escuchar sus palabras y aprender de su intervención. Muchas gracias, Manashi. Hola a todo el mundo y gracias a Nursing Now
y a todos los ponentes. Ha sido una conversación súper interesante. Hasta ahora soy asesora senior en el ICN y creo que el elemento central de nuestro trabajo es la defensa de los intereses de la enfermería. Así que voy a hablar de mi perspectiva como enfermera, que lleva 5 años colaborando con Nursing Now y que, bueno, he visto avances bastante drásticos en la manera en que las enfermeras participan, desde cuando son estudiantes hasta los cargos más altos. Y me parece muy interesante, bueno, se ha hablado mucho de que las enfermeras no somos buenas defendiendo nuestros derechos, que no tenemos experiencia, que tenemos que aprender. Creo que es verdad, pero también que si nos remontamos a nuestras raíces y en la historia encontramos buenos ejemplos, así que no debemos subestimar todo esto, porque el ICN surgió en la intersección entre el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista y la gente que quería reformar la sanidad y luchar por el progreso social, y las enfermeras estaban presentes expresando su opinión. Y las enfermeras que fundaron ICN estaban muy comprometidas en la defensa de la enfermería y muy ligadas al movimiento internacional de las mujeres. Así que fue esta lucha por los derechos de las mujeres y también el desarrollo de la enfermería organizada que congregó a los fundadores de ICN y que llevó a su creación en 1899. Así que a lo largo de la historia las enfermeras han tenido un impacto muy destacado en el impulso y desarrollo de la profesión, defendiendo cuestiones importantes para las enfermeras, para nuestros pacientes y nuestras comunidades. Y para tener políticas eficaces, sabemos que es fundamental contar con la participación de las enfermeras en las mesas de negociación, los procesos. Y si no defendemos nuestros derechos como enfermeras, no podemos esperar que otros lo hagan. Y tenemos un gran impacto en la elaboración política y creo que, como han comentado otros ponentes, hemos tenido gran impacto y seguiremos teniéndolo. Estamos en una posición muy sólida para impulsar el cambio y esto se resume en diferentes razones. Algunas ya se han comentado. En primer lugar, somos el mayor grupo de profesionales de salud del sistema sanitario, así que esto nos da mucha fuerza porque somos muchas. Podemos provocar cambios. Somos la columna vertebral del sistema sanitario, como ha quedado claro durante la pandemia. Y también tenemos la evidencia, los datos y la confianza de la sociedad. Y esto nos da la credibilidad que comentaba Nigel. También me gustaría hablar de nuestra cercanía a los pacientes, que nos ofrece una perspectiva única sobre diferentes temas. Y tenemos el privilegio de tener esta cercanía, esta confianza y la relación terapéutica que nos ofrece acceso a temas fundamentales. Y los responsables políticos pueden aprender de nuestra experiencia y de nuestras historias, que, como se ha comentado a lo largo de la última hora, pueden convertirse en políticas. Claire ha hablado de historias y es curioso que todos nos hemos preparado de manera separada para este webinario, pero estamos en sintonía. Creo que es fantástico. También se ha hablado mucho sobre historias y compartir historias en el chat, así que esto es fantástico. Y en el centro de la defensa de los intereses está la conexión con las experiencias vividas de la gente y cómo se pueden aprovechar para lograr cambios políticos. En el ICN tenemos la campaña del Día Internacional de las Enfermeras, que se celebra el 12 de mayo cada año. Y esta campaña ha tenido muchísimo éxito en los últimos años a la hora de conectar personas del ámbito de la enfermería y de otros ámbitos. Se trata de iniciativas normalmente dirigidas por enfermeras que van más allá y que tienen un sentido de la realidad que muestran las capacidades de la enfermería, sus conocimientos,
y establece esta conexión humana con los datos que hemos escuchado, que es tan importante, y esto ofrece argumentos muy sólidos a favor de la enfermería. Y creo que 2020 es el año internacional de las enfermeras y las parteras, que ha ofrecido una oportunidad fantástica para demostrar el valor de la enfermería y las contribuciones que podemos hacer. Había muchos mitos que se han roto este año, muchos estereotipos, y se ha puesto en primer plano cuáles son nuestros conocimientos y capacidades en nuestra profesión. Y como decía Carrie, las actividades de 2020 ha desarrollado una serie de evidencias que ahora se están convirtiendo en acciones. Y en 2020 y ahora en 2021 hemos visto un marcado enfoque en la importancia que tenemos en el sistema sanitario, y ahora el mundo está viendo qué es lo que necesitamos para cuidar y atender a la población. Hemos visto ataques contra las enfermeras, falta de EPIs, largas jornadas, y el valor de la enfermería más lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo ha tenido una gran importancia. Así que nos encontramos en un momento en que la defensa de nuestros intereses tiene más importancia que nunca y que puede ser más eficaz que nunca, porque todos los ojos están en nuestra profesión, y así creo que este año será muy importante para la enfermería, para luchar para que los gobiernos, los responsables de salud, etcétera, inviertan en enfermería. Creo que se ha acabado mi tiempo, pero quiero hacer referencia a Florence Nightingale, ya que es una especie de estamos en una ramificación del Nightingale Challenge, que es un fantástico ejemplo. Era muy clara, convincente, tenía un enfoque proactivo a la política. Tuvo el privilegio de estar expuesta a muchísimos pensadores a través de su padre y presentó la evidencia, entendiéndola, y la presentaba de manera muy asequible, utilizando todo tipo de ejemplos. Espero que se siga este diálogo a través de las preguntas. Tengo diferentes consejos sobre cómo hacer un trabajo eficaz para lograr un cambio real. Muchísimas gracias, Erika. Es fantástico escuchar sus palabras, sobre todo como miembro del ICN, que está en primera línea en cuanto al trabajo de lobby a favor de las enfermeras, y cómo se ha destacado la importancia de la labor que las enfermeras llevan a cabo. Así que ha sido fantástico escucharle, y sé que mis compañeras también tienen unas preguntas fantásticas que quieren compartir. Y ahora me gustaría presentar a mis colegas o compañeras Miriam, Iriana y Sana, para que puedan hacer preguntas a los ponentes. Empezaré por Miriam. ¿Se me oye? Hola, ¿se me oye? Sí, Miriam, te oímos. Hola. Hola, Miriam, sí, te oímos. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, de formar parte de este grupo. Me llamo Miriam Enun, soy de Kenia y ahora vivo en Australia. Y ahora son casi las 2 de la mañana y sigo despierta aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Carrie, Sheila. También a la compañera de Barcelona, Nigel, Munashe y el resto de ponentes. Quiero hacer una pregunta a Sheila, considerando que compartimos problemas en el mismo continente, en África. Debo decir que me ha parecido que anima a las enfermeras a meterse en política, y decía que
la política es sucia, pero que también puede ser algo bueno. Y decía que impulsar a las enfermeras cualificadas a cargos más altos es importante. Y, por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué rol tuvieron las enfermeras para llevarle, para apoyarle, para llegar a un cargo tan alto? ¿Recibió apoyo de los grupos de enfermeras, de las compañeras, de los órganos profesionales, del sindicato, o se movió por su cuenta utilizando estrategias y otros grupos para llegar a este cargo? Muchas gracias, Miriam, por esta pregunta tan buena a las 2 de la mañana. En mi caso, fui especialmente designada, es decir, recibí el apoyo de las enfermeras antes de ser designada, porque yo era profesora en la universidad y tenía muchas estudiantes con las que investigaba, pero también hacía defensa contra el VIH y el SIDA y por la igualdad de género. Así que había muchas mujeres que me apoyaban y por mi trabajo de defensa de los derechos, también participaba en manifestaciones. Y el presidente de entonces decidió que quería a alguien que tuviera presente el VIH y el SIDA para asistirle. Y así me eligieron miembros del Parlamento como miembro especialmente elegida. Y así llegué al Parlamento y una vez en el Parlamento, el presidente me nombró ministra de Sanidad. Así que no tuve que buscar el apoyo de las enfermeras, ya lo tenía. Y lo que hice es estar con las enfermeras y con otros profesionales de la salud, porque trataba con todo el mundo para poder decir que es la primera vez que un profesional de sanidad ha sido nombrado ministra de Sanidad. ¿Cómo me vais a ayudar? De manera que la salud sea importante. Tengo que decir que la enfermería ya gozaba de gran estima en Botswana y lo que hice fue continuar con el legado, pero asegurándonos que teníamos enfermeras en el Ministerio de Sanidad, en el secretariado. Y esto es lo que hice. Y, por ejemplo, también a veces hay un anuncio que dice, se necesita un director de servicios sanitarios y se pide como formación licenciatura en medicina, por ejemplo, un máster en salud pública, y se analiza esto y esta licenciatura en medicina deja fuera muchísima gente que tiene un grado en salud pública. Así que eliminamos esto y lo ampliamos a las licenciaturas en cualquier campo de la salud. Y esto permitió incorporar a enfermeras y ahora tenemos a nivel de secretariado, la directora de investigación nacional era una enfermera, estaban los médicos, los farmacéuticos trabajando en equipo, diciendo, sí, esta persona es una enfermera, pero está bien, esto es lo que hicimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su aportación. Y he de decir que es una fantástica aportación porque cuando llegó al ministerio lo hizo teniendo en cuenta a todos los profesionales de la salud. Y como estoy hablando como compartimos situación, aquí también cuando se anuncia el cargo de director de enfermería, normalmente se hace una entrevista y una enfermera con un máster y otros conocimientos de liderazgo, se le niega el cargo y se le suele dar a una enfermera con un diploma o con un certificado o diploma más bajo. Y cuando llegan al cargo, suelen servir a los intereses de los políticos
y no tienen en cuenta los intereses de las enfermeras. Es decir, lo que hacen es en su propio interés y hacen lo que quieren los políticos. Vale, las enfermeras están de manifestación hoy porque quieren un mejor entorno laboral. Los trabajadores sanitarios necesitan EPIs y ellas, por ejemplo, o el gobernador dice, vale, pues no tengo el dinero. ¿Les puedes decir a las enfermeras que vuelvan al trabajo? Y esto es lo que haría el director de enfermería. Y en vez de luchar por un mejor entorno, mejores condiciones laborales, una mayor retención de las enfermeras, etcétera. Y ha llegado hasta el punto en que ya no consideramos que estos cargos pueden ser para nosotros, pero con una persona como usted, tan fuerte, dispuesta a ponerse en la brecha, puede decir, esto es lo que hay que hacer. Así que si sirvo el interés de otra persona, pues tengo miedo, el gobernador ha dicho esto y no alzo la voz porque quizás no tenga la cualificación necesaria o la fuerza necesaria. Y es por eso que me gusta su personalidad, su perspectiva, su fuerza. Siendo como somos de África con todos nuestros retos, estoy segura de que las enfermeras llegará el día en que escribamos nuestra historia y será una historia de éxito. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría comentar algo para decir que muchísimas gracias por este énfasis en la importancia de contar con la participación de las enfermeras y de que formen parte del entorno político y que participen de manera activa en los partidos. Para vuestra información, tengo intención de presentarme a la presidencia de Botswana. Será una verdadera prueba para ver si los profesionales de la salud que tanto me adoraban me brindarán su apoyo, pensando que puedo conseguir grandes avances. Ya he conseguido mejorar el sistema sanitario, de manera que cuando dejé el cargo, muchas estadísticas se fueron al pique. Pues ya veremos lo que pasa. Crucemos los dedos. Es una noticia fantástica. Manashi, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, muchas gracias, Sheila. Sí, Bárbara. No, simplemente que se nos acaba el tiempo y sé que queda mucha gente, pero solo teníamos hora y media, así que tenemos que ir acabando, desgraciadamente, porque las enfermeras siempre tenemos muchas cosas muy interesantes para decir y no hemos podido escuchar a todas las enfermeras jóvenes, pero vamos a tener más webinarios en las próximas 10 semanas. Os vamos a volver a invitar si no habéis tenido tiempo para intervenir en este. También vamos a recopilar todas las preguntas, los comentarios, las respuestas y las vamos a publicar en nuestra página web para que todo el mundo tenga acceso. También tendremos la grabación. Y lo que quería decir es que queremos recoger vuestras historias y compartirlas entre todo el mundo. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo? Queremos fotos vuestras hablando en Zoom con el primer ministro o con el ministro de Sanidad, con la primera dama, con un aliado de vuestro país. Así que os pedimos que compartáis estas fotos con nosotras, las publicaremos, para que todo el mundo pueda ver que las enfermeras pueden tener gran influencia y pueden defender sus intereses, lo de los pacientes, los de toda la profesión. Y Sheila, creo que una de las noticias más importantes es que te vas a presentar a la presidencia. Estoy contentísima. Y el chat está súper animado.
Estamos muy orgullosas de conocerte por tantos motivos y este es otro más. Así que estoy encantada de haberos visto a todos, a todas. Muchas gracias por participar y esperamos ver vuestras fotos. Os animamos a echar un vistazo al toolkit que está en la página web. Esta campaña dura hasta el 7 de abril. Vamos a organizar muchos más webinarios y esperamos veros en estos webinarios. Muchas gracias de nuevo. Adiós.